Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo a su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en las cosas de mi Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tú que eres el amor del Padre y del Hijo, enséñanos a vivir tu misma comunión de amor con nuestros seres queridos, que movidos por tu gracia aprendamos cada vez más a reconocer lo bueno que tiene cada miembro de mi familia, a tratarla con ternura, bondad, amor y misericordia. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hoy escuchamos en el hermoso Evangelio, en toda la liturgia de la palabra, que el Señor nos hace referencia a la familia de Nazaret. Solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Subieron a la fiesta según la costumbre. Iban a cumplir con el Señor. Esto a ellos, el cumplimiento no era como la vida de muchos hermanos que una vez al año es que se aparecen en la iglesia. María y José pues eran creyentes, piadosos, y sin duda alguna vivían la fe desde sus ambientes. San José en su trabajo santificó el trabajo. María, mujer de casa, mujer de fe, allí buscaba agradar al Señor en el cuidado, en la alimentación de su Hijo, del Hijo de Dios. Por eso, queridos hermanos, notamos que Jesús ha nacido en un ambiente familiar creyente, que ama a Dios por sobre todas las cosas. Y por eso, dentro de este Evangelio, dentro de la liturgia de la palabra, notamos que esta familia era religiosa porque cumplía con los deberes religiosos. Y eso nos hace ver en qué tan religiosos somos nosotros. Primero pensar, queridos hermanos, si nuestra familia, si toda la familia va a la iglesia, va al Señor, acude al Señor, porque la ausencia de Dios en una familia lleva a la ausencia del amor. En la familia de Nazaret no hubo comodidades, no hubo riquezas o posición social, pero sí hubo fe, y esa fe se tradujo en caridad. Por eso, queridos hermanos, cuando en nuestros hogares, en nuestros ambientes, cuando el papá y la mamá buscan para su hijo, son nada más y nada menos
que comodidades, que tenga un buen teléfono, que tenga ropa, que tenga una buena habitación, que tenga todo lo necesario. Cuando un papá y una mamá se preocupan simplemente por esas cosas, se pierde la fe. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está ese compromiso de ser auténticos cristianos? Y nos fijamos, y eso nos hace pensar ahora, o yo les haría pensar, en que una familia que vive o que ha vivido de estas cosas, vea cómo es el comportamiento de sus hijos para con usted, cómo están en la obediencia, incluso cómo están en el deber, en el compromiso de educar, de enseñar, cómo está la responsabilidad de sus hijos en el estudio, cómo está la responsabilidad de sus hijos, no tanto en las cosas del mundo, sobre todo en las cosas de Dios. Y por eso, la liturgia de la palabra de este día, hermanos, enriquecedora en cuanto a los deberes familiares, nos dan recomendaciones, nos dan ideas de en qué debe cumplir papá y mamá con sus hijos, en qué debe cumplir sus hijos para con sus padres. Y fíjese entonces que primero en el Evangelio nosotros nos encontramos al final del Evangelio que Jesús, dice el Evangelio, iba creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Dice el Evangelio que pues él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Fíjese que era el Hijo de Dios. Y es verdad, estuvo 3 días perdido y no a propósito. Y María y José no fue que fueron unos descuidados y se les perdió el niño. Pues después entendieron, María, dice el Evangelio, María conservaba estas cosas en su corazón. ¿Por qué? Pues es que no lo entendí, dice el Evangelio que no entendieron nada de lo que dijo. Pero guardarlo en el corazón significa, lo entenderé, lo comprenderé. Después le daré la razón a mi hijo de lo que ha hecho. Eso no nos sucede a nosotros. Y fíjese entonces, vuelvo y repito, esas bonitas frases del final del Evangelio de hoy. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿En qué hoy han crecido sus hijos? No, son expertos en usar un celular. Ya saben manejar con 12 años. Ya tienen una moto. Ya tienen comodidades, ya tienen una tarjeta de crédito. ¿En qué están creciendo sus hijos? ¿En qué han crecido sus hijos, papá y mamá? Y a lo mejor puede que estas palabras, quizás un poco fuertes, nos traigan a lo mejor tristeza, nos traigan molestias, porque puede que no eduqué bien a mis hijos y ya tienen 40 años, ya son mayores de edad. Y por eso, de razón, mis hijos no tienen poca cercanía con las cosas de Dios. Ahora bien, queridos hijos, veamos lo que nos dice las lecturas de este domingo. Nos dice, quien honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Puede que su mamita o su papito no le haya dado, querido hermano y hermana, lo que usted de verdad necesitaba. Es que ella me llenó de comodidades y yo fui feliz en ese sentido. Yo les reclamé, yo les exigí que me lo dieran, pero me di cuenta que no fue un bien lo que pudieron haber hecho conmigo, porque poco me enseñaron la fe, poco me hablaron de Dios, porque eran los primeros en no ir a misa. Y si iban a misa, no me llevaban porque yo era tremendo, era rebelde, me corría por toda la iglesia. Pero el Evangelio, la palabra de Dios nos muestra, queridos hermanos, que podemos enmendar
No podemos volver a la infancia, no podemos echar el tiempo atrás, pero sí podemos de aquí en adelante marcar una ruta, direccionar nuestro camino, nuestro sendero, como nos lo diría el Evangelio hace unos días atrás. Dice la lectura: quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Por eso, si una madre hoy ve que sus hijos no hizo lo mejor, no lo hizo bien con sus hijos, rece, ore por sus hijos. Es que su misión de madre y de padre no terminó por el simple hecho de que ya tiene 18, ya es un adulto. Es una misión que continúa, es una tarea y que usted lo puede hacer orando por ellos. Ahora, hijos, dice la lectura para ustedes, para mí, para todos. Hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza. Hijos, ¿qué tristezas has provocado en tus padres? Veo a padres que sufren, que viven tristes porque sus hijos están alejados de Dios y viven en el mundo. Veo padres, madre y padre, que sufren porque su hijo no le va muy bien en el matrimonio. Veo padres y madres que sufren porque sus hijos derrochan el dinero, beben. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies, aún estando en un pleno vigor, porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Querido hijo, repara. Si ya murieron tus padres, pues hay algo muy importante que hacer todavía: orar. Como decimos, que quizás no es el término, mandarle a hacer misa, orar y rezar por ellos. Encomendarlos en la misa sería la palabra. Hagámoslo, y si ya están en la presencia de Dios. Y luego lo que nos dice la segunda lectura. La segunda lectura pues da recomendaciones también y dice: canten a Dios dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados, y todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre de Jesús. Cuando dando gracias a Dios Padre por Él, por medio de Él, mujeres, sean sumisas a sus maridos como conviene el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Corrijamos. ¿Cómo fue cómo fue San José con María? ¿Cómo fue María con José? Se amaban, se respetaban, se querían mutuamente, se cuidaban unos de otros. Los dos fueron al templo, los dos seguro rezaban, oraban. Y eso que hacían juntos, de respetarse el uno al otro, eso lo hicieron porque tenían un hijo. Porque eso bueno que hicieron y que tenían que hacer, lo iba a ver un hijo que es una esponjita y que iba a recibir todo ello. Por eso, papá y mamá, antes de pensar en divorciarse, en separarse, piensen cuáles son sus defectos. No piensen en el otro y piensen en las consecuencias. Piensen en que esto puede mejorar, esto puede cambiar. Piensen en que esto se puede resolver, esto se puede mejorar, esta situación familiar. Y que pensando en solución, porque todo tiene solución, pues allí debe haber perdón, debe haber compasión y pensar en los hijos. Por ellos es que ustedes deben permanecer unidos. Por ellos es que ustedes deben respetarse, amarse, perdonarse mutuamente. Y así sus hijos crecerán en sabiduría y amor. Y si ya se han separado, ore por eso, rece. Puede que digas,
ya no tiene solución. Mi esposo que se separó ya está viviendo con otra. Ore y pídale al Señor misericordia. Y pídale al Señor que se pueda recuperar aquello que incluso ya hemos creído que está perdido, aquello de lo que ya nos hemos resignado a que está perdido. Pidámosle a la Virgencita que salve ese matrimonio, que salve aquel matrimonio que se ha perdido, que tú conoces y que ya se ha perdido, que conserves ese matrimonio que hay hoy en día y que los hijos, juntos, en familia, acudan a cumplir con las costumbres del Señor. Una costumbre no es algo que hay que hacer solamente, simplemente. Costumbre significa también deberes, porque eso nos mantiene y nos llena de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.